Buenas, hoy les traigo un ejemplo, diseño de reactores de flujo en pistón. Hoy vamos a calcular el volumen de un reactor de flujo en pistón. El ejercicio fue tomado del libro Ingeniería de las Reacciones Químicas de Octave Levenspiel. El ejercicio nos dice: la descomposición de la fosfamina en fase gaseosa homogénea transcurre a una temperatura de 650 grados Celsius. Vamos a sacar los datos de 650 grados Celsius. Según la reacción, esta 4-fosfamina produce fósforo más hidrógeno. La ecuación de la velocidad de reacción es esta. Entonces nos piden que calcule el tamaño del reactor de flujo en pistón si las condiciones de operación son a 650 grados Celsius y presión de 4.6 atmósferas. La conversión ha de ser del 80% y la alimentación es de 1800 gramos mol de fosfamina pura por hora. Entonces la alimentación sería el flujo inicial 1800 gramos mol por hora. Las consideraciones iniciales que debemos de tener en cuenta son que el reactor es isotérmico, isobárico y que funciona en estado estacionario. Entonces, tomando en cuenta la estequiometría de la reacción, aquí en el alimento tenemos que entra la fosfamina, llamémosle A. Como producto tenemos fósforo e hidrógeno, llamémosle B y C respectivamente. Entonces aquí tenemos el flujo inicial de A y a la salida va a salir A que no reacciona, va a salir el flujo de B y va a salir el flujo de C. Entonces, para deducir la ecuación de diseño, ya sabemos que si tomamos que esta parte del reactor hasta aquí tiene un volumen B, esta parte que está aquí sombreada tiene un volumen delta B, entonces hasta aquí sería un volumen de B más delta B. Luego, para la especie A tenemos entonces que el flujo de A evaluado en B menos el flujo de A evaluado en B más delta B más la velocidad de reacción de A por la integral desde B1 hasta B2 del diferencial de volumen. Esto va a ser igual al cambio de moles de A con respecto del tiempo. Luego, como dijimos que funciona en estado estacionario, entonces este término se vuelve cero y aquí tenemos que el flujo de A en B menos el flujo de A en B más delta de B más la velocidad de reacción por delta de B va a ser igual a cero. Entonces, aplicando el límite, tenemos que menos el límite cuando delta B tiende a cero de F de A en B más delta de B menos F de A en B sobre delta de B va a ser igual a menos la velocidad de reacción de A. Sabemos que este término es la derivada del flujo de A. Este negativo con este negativo se hace positivo, entonces tenemos que la ecuación sería la derivada del flujo de A con respecto del volumen va a ser igual a la velocidad de reacción. Luego tenemos datos de flujos y conversión, entonces vamos a expresar esta ecuación en términos de la conversión. Si sabemos que F de A va a ser igual a F de A sub 0 menos F de A sub 0 por la conversión de A, este término introduciéndolo en esta diferencial, nos quedaría que F de A negativo por el diferencial de la conversión con respecto del volumen va a ser igual a la velocidad de reacción de A. Despejando para el volumen, tenemos que el diferencial de volumen va a ser igual a menos F de A por el diferencial de XA sobre la velocidad de reacción. Entonces, integrando de ambos lados, nos queda de esta forma. Este F de A es F de A sub 0, este que está aquí, F de A sub 0. Entonces tenemos que el volumen va a ser igual a menos F de A sub 0 por la integral desde 0 hasta 80% que nos dice que es la conversión, entonces sería 0.8 por el diferencial de la conversión sobre la velocidad de reacción, que aquí sabemos que es de primer orden, entonces sería K por la concentración de A, donde A sería la concentración de la fosfamina.
entonces K por la concentración de A. Luego vemos que hay un cambio de moles. Aquí empezamos con 4 moles en la alimentación y terminamos con 7 moles en los productos. Por esta razón nos vemos que hay un cambio en el volumen. Entonces ahora tenemos que buscar cómo varía la concentración con respecto del volumen. Y esto lo hacemos con la tabla estequiométrica. Entonces, si bajamos la reacción, esto sería 4A produce B más 6C. Tenemos que la constante cinética es 10 horas a la menos 1. Entonces, con la tabla estequiométrica sabemos que el flujo de A va a ser igual al flujo de A inicial menos 4 veces el avance, porque es un reactivo y el coeficiente es 4. Esto va a ser igual a el flujo inicial de A menos lo que se consume de A, que va a ser igual al flujo inicial de A por la conversión de A. Aquí factorizando tenemos que f de A sub 0 que multiplica a 1 menos XA. Todo esto es igual al flujo de A. Entonces, concluimos que la concentración de A va a ser igual al flujo de A sobre el flujo volumétrico. Hacemos lo mismo con B. Tenemos que el flujo de B va a ser igual a, no hay B al inicio, entonces, como solamente se produce una sola mol, va a ser igual a el avance. Luego, por estequiometría tenemos que por cada mol que se produce de B, se consume una de A. Por eso queda este término como un cuarto. Entonces sería el flujo, un cuarto del flujo inicial de A por la conversión de A. Esto es expresando todo en términos de moles de A. Entonces, ¿qué tenemos? Que por cada mol de B que se produce, se consumen 4 moles de A. Por eso esta expresión queda de esta forma. Aquí pasamos el mismo término y tenemos que la concentración de B va a ser igual al flujo de B sobre el flujo volumétrico. Ahora, con C tenemos que el flujo de C sería 6 veces el avance. Entonces, de la misma forma, como dedujimos acá, tenemos que por cada 6 moles de C que se produce, se consumen 4 de A. Entonces, así expresamos esto en términos de las moles de A. Luego, 6 cuartos puede ser escrito como 3 medios. 3 medios. Entonces, aquí 3 medios de f de A sub 0 por XA, y tenemos que la concentración de C va a ser igual al flujo de C sobre el flujo volumétrico. Ahora totalizamos, entonces nos queda que el flujo de A más el flujo de B más el flujo de C es igual al flujo total. Aquí tenemos entonces el flujo de A, aquí tenemos menos 4 más 1 menos 3 más 6 más 3. Aquí vemos el cambio de moles que es positivo. Aquí esto quedaría entonces como el flujo de A inicial, 3 cuartos del flujo de A por la conversión de A. Aquí factorizamos, nos queda que el flujo inicial de A por 1 más 3 cuartos del flujo más 3 cuartos de la conversión de A. Luego este 3 cuartos puede ser escrito como 0.75. Entonces cambiamos esto por 0.75 y acá tenemos que la concentración total va a ser igual al flujo total sobre el flujo volumétrico. Entonces, como sabemos que la reacción transcurre en fase gaseosa, suponemos gases ideales y tenemos entonces que la presión total por el flujo volumétrico total sobre la presión inicial por el flujo volumétrico inicial va a ser igual al flujo total por R por la temperatura total o final sobre el flujo inicial por R por la temperatura inicial. Entonces, como supusimos al comienzo,
es isobárico, entonces P sobre P es igual a 1, T sobre T es igual a 1 porque es isotérmico y R sobre R es 1. De aquí despejamos, el flujo volumétrico total va a ser igual a F de T sobre F sub 0 por el flujo volumétrico inicial. Entonces de la tabla estequiométrica extraemos este par de términos y nos queda que el flujo volumétrico total va a ser igual a F de T, a F total, que es igual al flujo de A inicial por 1 más 0.75 por la conversión de A sobre el flujo inicial, que es esto. Esta parte es el flujo inicial por el flujo volumétrico inicial. Entonces aquí cancelamos esto y nos queda que el flujo volumétrico total va a ser igual a el flujo volumétrico inicial que multiplica a 1 más 0.75 la conversión. Ya teniendo esto del volumen, vamos a buscar el término de la concentración de A. Si tenemos que la concentración de A va a ser igual al flujo de A sobre el volumen, entonces el flujo de A tenemos que es igual a F de A sub 0 que multiplica a 1 menos X sub A sobre el volumen inicial que va a ser igual a 1 más 0.75 X sub A. Aquí tenemos el flujo inicial de A que ya lo conocemos, pero desconocemos el volumen, el flujo volumétrico inicial que puede ser calculado por la ecuación de gases ideales. Tenemos la presión inicial por el flujo volumétrico inicial va a ser igual a el flujo inicial por R por T. De aquí despejamos el volumen inicial y tenemos que el flujo inicial por R por T inicial sobre la presión inicial. Estos valores ya los conocemos, entonces nos queda que B, el flujo volumétrico inicial va a ser igual a el flujo inicial que es 1800 gramos mol, 1800 por R 0.082 porque la presión la tenemos en atmósfera, la temperatura es de 650 grados Celsius, esto es 923 sobre la presión en atmósfera que tenemos es de 4.6 atmósferas. Entonces todo esto en la calculadora, esto nos da un volumen inicial de 29.616.26 litros por hora. Entonces, como ya conocemos este término, ahora en la ecuación de diseño, que es esta, vamos a reemplazar el término de la concentración. Ya sabemos que es una reacción de primer orden, entonces tenemos que el volumen va a ser igual a menos el flujo inicial por 0, la integral de 0 hasta 0.8, de 0 hasta 0.8. Aquí sabemos que esta expresión cinética es menos porque aquí vemos menos la velocidad de reacción, o sea, la velocidad con la que se consume el reactivo. Por lo tanto, cuando queremos que esta sea positiva, esta se nos hace negativa. Entonces, por esta razón, aquí el cambio de signo. Entonces nos queda que la conversión, el diferencial de la conversión va a ser sobre K, que es la constante cinética, puede salir de la integral porque es una constante. Entonces tenemos que la concentración de A va a ser igual a el flujo de A por 1 menos XA sobre el flujo volumétrico de A por 1 más 0.75 XA. Todo esto va dentro de la integral. Entonces, si vemos este término es constante, puede salir de la integral, pero se cancela con este. Este menos con este menos se vuelve positivo. Este también sale de la integral, pero como está en el denominador del denominador, sube al numerador. Entonces nos quedaría que menos el flujo volumétrico inicial positivo, perdón, sobre K por la integral de 0 hasta 0.8. Este denominador abajo sube, entonces sería 1 más 0.75 XA sobre 1 menos XA por el diferencial de la conversión. Reemplazando, tenemos entonces que el flujo inicial es 29.616.26. La constante cinética es 10 por la integral desde 0 hasta 0.8 de 1 más 0.75 por la conversión
de A sobre 1 menos la conversión de A por el diferencial de conversión de A. Todo esto en la calculadora va a dar un total de 6.564. Entonces tenemos un volumen de 6.564.492 litros. Y esto sería la pregunta problema del ejercicio. De esta forma se resuelven estos ejercicios. Si ven, es muy sencillo. Aquí hago énfasis siempre en la deducción de la ecuación de diseño porque siempre resulta más fácil deducir la ecuación que memorizarla. Si la memorizas se te olvida y se pueden presentar problemas. Entonces, espero que la explicación de este ejercicio haya sido de su agrado y cualquier cosa, cualquier cuestión o ejercicio que quieran comentar, pueden hacerlo por los comentarios y con mucho gusto los estaré ayudando en la medida de lo posible. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos. Hasta la vista, amigos.